Señor los bendiga. Buenos días. Vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que esta semana que viene empieza una temporada religiosa en esta zona? ¿Cuántos saben? Todos sabemos, ¿cierto? Empieza una temporada religiosa, una temporada de tradición muy arraigada a esta cultura, a este grupo de personas que profesan una religión, pero no solamente a este grupo de personas que profesan esta religión. ¿Cuántos saben que nosotros, inclusive los que nos decimos cristianos, andamos cargando una cantidad de tradiciones? Hay muchas tradiciones que nosotros, los que nos decimos cristianos, también andamos por allí haciendo. Este tiempo de este mes que se celebra, para ellos ocurre aproximadamente, se dice que es en el 9º mes, y ese mes tiene ese nombre con el que ellos lo han designado. ¿Cuántos saben ese nombre? ¿Cierto? Todos saben cuál es el mes que se inicia el próximo lunes, ¿sí? Como lunes, como domingo, a partir de la luna nueva, ¿correcto? A partir de la luna nueva, porque pues ellos tienen en su calendario el calendario lunar. ¿Cuántos saben que ese calendario está en la palabra de Dios? ¿Sí sabían? El calendario lunar es el calendario que el Señor estableció. Nosotros andamos en otro calendario. ¿Cómo se llama el calendario en que andamos nosotros? Andamos en un calendario solar. Se llama calendario gregoriano, ¿cierto? ¿Por qué se llama gregoriano? Porque un señor que se hizo nombrar con el seudónimo de Gregorio, alias Gregorio, cambió un calendario que antes venía, que era un calendario juliano, que vino a ser establecido por un emperador, Julio César, por eso se llamaba Juliano. Luego vino el calendario gregoriano porque fue establecido por un señor Gregorio. Pero en la palabra de Dios, el calendario real, que es bíblico, es el calendario lunar. Ese es el calendario. De pronto algunos no sabían, de pronto algunos no sabíamos eso, pero eso está escrito está. Y los meses son meses de 29 y de 30 días sin variar, eso siempre es así. Si usted se toma el trabajo, si usted es un poquito curioso, curiosa, y se toma el trabajo de ir a contar los días, cuando hay cambios en las fases lunares y usted se da cuenta de que entre una luna nueva y otra luna nueva hay unos días de 29 y unos días de 30 días. Y ese fue el calendario que el Señor estableció. Ese es un calendario de Dios. La luna que está puesta ahí, el Señor no la puso ahí porque quiso. Está puesta allí con un fin, con una razón. Para los tiempos, para las festividades, dice el Señor. Los tiempos, las sazones, las señales, los meses, los días. Ahí está la luna. Puesta. Por eso se llama calendario lunar. Nosotros manejamos un calendario solar, ¿sí? Podemos decir gregoriano, solar, ¿cierto? Lleno de errores. De tal manera que nosotros ni sabemos en qué daño estamos realmente. Como dice la palabra de Dios, pensarán cambiar los tiempos y las sazones, y efectivamente que cambiaron los tiempos y ya no sabemos, ya el mundo no sabe en qué mes está, en qué día está, en qué año está. Pero bueno, entonces, estos vecinos que viven aquí en esta área y alrededor de toda esta zona, ellos practican en este mes que inicia el próximo lunes o domingo, no estoy seguro, un mes de ayuno. ¿Cuántos saben que es un mes de ayuno? Sí, señor. ¿Cierto? Es un mes de ayuno. ¿Cuántos saben que todas las religiones de una u otra forma practican un ayuno? Es más,
tengo entendido que inclusive hasta los satánicos ayunan. ¿Sí saben eso? Los satánicos también hacen sus ayunos por ahí, y ellos rituales, y hacen una cantidad de cosas. Interesante eso. Las personas pretenden, y eso nos ha pasado a nosotros a través del tiempo. Nosotros somos personas religiosas por naturaleza. Decía el apóstol Pablo cuando se reunió con los griegos, le decía: yo veo que ante todo ustedes son muy religiosos. Les decía, ustedes son muy religiosos. Dice, observando todos las estatuas y los ídolos que habían ahí, los dioses que habían en esa zona, dice, observo que ante todo veo que ustedes son muy religiosos. ¿Sabía que la palabra religiosos tiene como traducción en el griego agorero? Agorero, eso traduce, es una persona agorera, una persona religiosa. Dice, porque yo viendo, ustedes tienen a un Dios, inclusive tienen allá un Dios que ustedes no conocen, pero pues por si acaso, ahí también lo tienen. O sea, ellos le prendían a cada, como decimos por ahí coloquialmente, a cada santo le prendían su vela. ¿Sí? A ver, alguno de esos, por algún lado esto me va a funcionar. Si no es este, es este. Si no es la santa fulana que me hace el favorcito, o el otro santo, entonces, por si acaso, a todos. Y por si acaso, al que no conocemos. Debe haber uno que de pronto decían ellos, quizá habrá uno que no conozcamos. Ese que no conocemos, pues también hagámosle uno, porque no podemos arriesgarnos a que haya uno por ahí que no conozcamos. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía en la palabra de Dios, veo que ustedes son ante todo muy agoreros, muy religiosos. Cuando usted le digan que usted es un religioso, o cuando usted ve a una persona religiosa, ¿quién es una persona religiosa? ¿Qué definen ustedes por una persona religiosa? ¿Quién no es una persona religiosa? En otras palabras, una persona no es una persona religiosa porque lea la palabra de Dios. No es una persona religiosa. Algunos nombran y señalan a los cristianos o a aquellos hermanos que quieren estar estudiando la palabra de Dios y que quieren estar profundizando en la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, y hacen señalamientos hacia estas personas como si estos fueran religiosos. Le dicen, es que la hermana es muy religiosa. La hermana que solamente quiere cumplir con la palabra de Dios, y ella está estudiando, o él está estudiando la palabra de Dios, pero algunos dicen, no, él es muy religioso. Hablemos con el otro hermano que es un poquito más open mind, menos religioso. Con ese sí se puede. No, con ese hermano no hablemos con él. Esa persona, no, porque la toda hora es la Biblia. ¿Sí conocen a esos religiosos? ¿No conocen de esos? Sí los conocen, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. De esos que mal nombrados o mal llamados religiosos, que no lo son. No es religioso aquel que quiere escudriñar la palabra de Dios. Ese no es religioso. De hecho, hay un mandato de parte del Señor. El Señor establece en la palabra y dice, es una orden. Dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñenlas. ¿Por qué será que el Señor quiere que yo escudriñe las Escrituras? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? O sea, las Escrituras, mi hermano y mi hermana, las Escrituras son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y no queréis, dice el Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí. No queréis. Es terrible esa denuncia que hace el Señor Jesucristo. Pero bueno, no es religioso, ya definiéndolo en la palabra de Dios, bíblicamente no es religioso aquella persona que quiere escudriñar la palabra de Dios, que quiere aprender más de las Escrituras, que quiere conocer del Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo dice, mire, si usted quiere alabarse, alábese en esto. ¿En qué? En conocerme y entenderme. Usted quiere alabarse en algo,
El ser humano siempre quiere alabarse en algo. El ser humano siempre está buscando aplausos. Nosotros los seres humanos somos así. Siempre estamos buscando quien nos aplauda. Estamos buscando quien nos dé un poquito de gloria, ¿no? Como que quien nos bata un poquito las porras ahí, como que vamos, tú puedes, tú eres el mejor. Y eso somos nosotros los seres humanos. Siempre estamos buscando alabanza, gloria, exaltación. Siempre estamos... eso es la naturaleza caída del ser humano. Y a veces nos enojamos cuando hacemos algo o actuamos en alguna obra y nadie nos dice nada. Como que no pasó nada, nadie me dijo nada. ¿Qué pasó? Nadie me dio gloria. Se nos olvida que la gloria es del Señor Jesucristo. Se nos olvida. Entonces, religioso. ¿Quién será un religioso? ¿Conocer al Señor es religiosidad? Alguien dijo hace unos días, dijo este señor, y para los religiosos que quieran saber dónde está eso que les estoy diciendo, pues está, y le nombró un pasaje de la palabra de Dios. Entonces, él decía que todo aquel que quería saber de dónde sacaba el predicador lo que él decía era un religioso. De una u otra forma queriendo acallar, queriendo cancelar, queriendo anular. Ese sí son de los que anulan, ¿no? Esos sí son de los que verdaderamente quieren anular. Hay muchos de esos que sí anulan y decretan y cancelan, y todos esos mentirosos que hacen ese tipo de cosas, ellos sí quieren anular la capacidad de los que escuchan, quieren anular la capacidad de escudriñar las Escrituras. Quieren desmeritar a aquel que quiere escudriñar las Escrituras. Ellos sí son los que quieren cancelar escudriñar la palabra de Dios. Ellos sí son los que hacen eso. Religioso. Muchas personas que creen que por obrar, por actuar, por hacer cosas que nunca Dios les mandó, primero que todo, especialmente eso es un religioso, aquel que hace una obra, aquel que se ejercita en algo queriendo agradar a Dios a través de algún rito o a través de alguna obra o a través de alguna palabra que Dios nos mandó, alguna ley que el Señor nunca estableció, como dice el Señor, y yo nunca les dije, y yo nunca les hablé. Y entonces uno de ellos les hacía un ejemplo, les mostraba una referencia de una señorita, no sé, cantante, que ella establecía y decretaba que otro señor exigía además delante de Dios, ella exigía y además no aceptaba un no por respuesta de parte de Dios con respecto a la sanidad y a la salud de otro cantante, que a la final el Señor hizo como Él quiso. A la final el Señor obró de acuerdo a su santa voluntad, de acuerdo a su hermosa voluntad, de acuerdo a su perfecta voluntad, y Él obró como Él quiso. Vea, el Señor no va a obrar como usted quiere o como yo quiero. El Señor no va a hacer las cosas porque usted un día se levantó queriendo darle órdenes a Dios. No hay, yo pienso que si hay una blasfemia grande, inmensa, delante del Señor, es quererse levantar el ser humano, que es un gusano, dice la palabra de Dios, que es un gusano, que es polvo del polvo, que es nada delante del Señor. Mire, usted delante del Señor es polvo del polvo. En cambio yo también. Somos polvo. Y no podemos levantarnos delante del Señor ni a decretar, ni a anular, ni a cancelar, ni a establecer, ni a ordenar, ni a exigir, ni mucho menos a decirle al Señor, no, es que yo no recibo un no por respuesta de parte de Dios, como dijo esta señora. La gente no dice nada, el pueblo de Dios no dice nada, el pueblo de Dios consume, es un consumidor.
Hoy en día, bueno, yo creo que me equivoco de alguna manera. Sí, definitivamente me equivoco diciendo que es el pueblo de Dios, porque no es posible que el pueblo de Dios acepte, reciba, consuma ese tipo de mentiras y ese tipo de herejías. No es posible, no es el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice: mis ovejas oirán mi voz, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Mis ovejas no van a escuchar ese tipo de cosas. Cuando mis ovejas escuchen ese tipo de cosas, entonces viene el discernimiento que el Señor puso en nosotros. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que ustedes están escuchando a alguien hablando y de repente, así como ahorita mi hermana dijo: no es el pueblo de Dios, ¿cierto? Eso es algo que el Señor puso en nosotros. Eso está ahí, para que cuando algo suceda y el Señor nos activa eso en nuestros corazones y nos dice: preste atención, Luis, preste atención, Marcela, preste atención, Luis Eduardo, Julián, Germán, Lisette, Alison, Vivian, preste atención, dice: ponga cuidado, pare el oído, escuche eso que le están hablando, eso que le están diciendo, ¿es bíblico o no es bíblico? Lo más seguro es que en nuestros tiempos tantas cosas que nos están diciendo no lo son. Desafortunadamente así es. Las iglesias están llenas y abarrotadas de codiciosos, de ambiciosos, que lo único que están yendo a buscar esas comunidades es a ver quién les hace el milagrito de traerles plata, fortuna, fama, prosperidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un corazón lleno de codicia, de ambición. Eso es básicamente, y como el corazón está lleno de eso, pues se van a levantar, como dice la palabra de Dios, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así dice la palabra de Dios: se van a levantar maestros. En otras palabras, se van a levantar falsos maestros y muchos van a seguirlos porque les gusta escuchar lo que ellos están diciendo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En otras palabras, eso dice la palabra de Dios. Entonces, el ser humano, a través del tiempo, en su religiosidad, ha querido buscar a Dios a su manera. El ser humano ha querido empezar porque no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. El ser humano, que a veces quiere, como que quiere caminar un poquito con el Señor, pero no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios y dice: no, esto sí, pero no todo. Una parte sí me gusta. Esa parte que habla sobre arrepentirme, no, esa no me gusta. Esa parte que me dice que yo tengo que cambiar mi manera de ser, que yo soy un ser humano caído, que yo no busco a Dios, que yo soy una persona que solo tengo maldad en mi corazón. No, eso no me gusta. Yo quiero encontrarme el versículo que dice que tú eres un campeón. A ver, ¿en dónde estará ese? Por favor, alguien me lo voy a buscar. Uno siempre está como afanado. Por favor, que alguien, los hermanos, por favor, búsquenme el pasaje que dice que yo quiero ser un campeón. Y nunca lo va a encontrar en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice en la palabra de Dios: dicen atrevidamente que yo dije, yo nunca hablé. Yo nunca hablé, mentirosos. Así como esta señora que les hacía la referencia, mentirosos. Una hermana me decía: ¿y entonces cómo quedan ellos? ¿Cómo quedan ellos, pastor? Pues ¿cómo van a quedar ellos? Pues quedan como lo que dice la palabra de Dios. Eso está claro, está establecido, es bíblico, es claro, es literal. ¿Cómo quedan? Pues como falsos profetas. Falsos profetas, todo aquel que se levante y diga cosas que Dios dijo, que atrevidamente, como dice la palabra de Dios, atrevidamente, son atrevidos. El ser humano es muy atrevido, es muy atrevido. El ser humano, levantarse de esa manera en contra del Señor, es un ser humano muy atrevido. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda decir: Dios me dijo, y Dios nunca le dijo? Dios nunca le habló. ¿De dónde lo sacó? El Señor dice: yo nunca le dije. ¿Y dónde está eso? Mire, Dios no está obligado a cumplir lo que Él nunca mandó.
Entonces, ¿por qué todos estos mentirosos salen y dicen, no, es que así dice el Señor? Así dice el Señor. Pues a mí cuando me dicen, así dice el Señor, pues yo digo, bueno, ¿en qué parte de la palabra de Dios está escrito eso? ¿Está escrito o no está escrito? Cuando usted a alguien le diga, así dice el Señor, y empiece supuestamente este mentiroso, esta mentirosa, a traerle profecía, y usted dice, es que, pastor, es el profeta, es la profeta. Aquí han venido algunos pseudoprofetas, ¿cierto, pastor Luis? Sí, señor. Que han venido algunos pseudoprofetas que han dicho, no, yo soy el profeta, y entonces vengo a traer una palabra profética, vengo a traer una unción fresca, y vengo a traer una nueva revelación a la comunidad, y vengo a hablarles de que ya es necesario que pasemos a otros niveles. Ese lenguaje ya está bien trillado, ya está bien, es muy común. Usted ya hasta los discierne a partir de su lenguaje. Cuando alguien viene con ese tipo de lenguaje, usted ya dice, ya sé quién es este, ya sé a qué viene. Viene a hablar mentiras y viene a hacer marketing, mercadería con ustedes, dice la palabra de Dios. Viene a hacer mercadería, viene con sus palabras fingidas, con sus mentiras y con todas sus declaraciones a hacer mercadería de ustedes y a elevarles un ego que Dios nunca mandó a elevarles ningún ego. Esta es la profecía, dijo el Señor, los desecharé. Así dijo el Señor, si no os arrepentís, los desecharé. Si no se arrepienten, y ese es el mensaje de la palabra de Dios, el arrepentimiento. El arrepentimiento. El mensaje de la palabra de Dios es el nacer de nuevo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Esos otros mensajes de mentiras, de falsedad, de dineros y de profecías baratas, y de Dios te quiere hacer rico, y ven te profetizo, y esos son mentiras del diablo, mentiras. Y si alguien anda en eso y alguien anda escuchando ese tipo de cosas, arrepiéntase de eso, arrepiéntase, todavía es tiempo, es el momento. El Señor le está hablando a su corazón, arrepiéntase, ya deje de seguir en esas mentiras, ya deje de estar pensando como algunos pensaban en aquellos tiempos, aún hoy en día. Muchos siguen pensando de que yo le puedo torcer el brazo a Dios a través de, en este caso, aguantar hambre. ¿Le puedo yo torcer el brazo a Dios? ¿Puedo yo decir que porque dejo de comer, porque yo dejo de comer, eso va a hacer que Dios escuche? ¿Que Dios cambie su soberanía, su buena voluntad? ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Ustedes creen que Dios se deja manipular de mí? Porque yo atrevidamente pienso, a nosotros el Señor nos ha quitado tantas cosas, tantas mentiras. Una de esas que nos quitó fue el creer, el pensar que el diezmo de dinero, hago claridad y referencia con respecto a esto, nosotros pensábamos que el diezmo de dinero era algo bíblico. El diezmo de dinero era bíblico. El diezmo nunca fue dinero, para empezar. ¿Cierto que sí? Nunca. Y entonces estaban los hermanos que pensaban, y algunos no quisieron volver porque dijimos, no hay más diezmos de dinero. No hay más diezmos de dinero. La palabra de Dios dice que el que quiera ofrendar, ofrende de corazón, no por obligación, no por necesidad. Entonces se les quita a aquellos que quieren hacer negocios con el Señor, porque es que está el que dice, no, yo doy una platica y Dios me da a cambio. Y entonces cogen a Dios de banco, de transacción, y quieren hacer un trato con el Señor. Un trueque, yo te pago, tú me das. Y si eso es así, entonces ¿dónde queda la gracia del Señor? Entonces no hay gracia de Dios, porque como dice la palabra de Dios, ya no es gracia, es deuda. Es deuda. Yo te estoy dando una plata, tú me debes algo. Tú me debes. Entonces andábamos nosotros pensando de que no, es que a mí me va bien,
A mí me va bien, pastor, porque yo diezmo. A mí me va bien porque yo diezmaba, pero eso me iba bien. Bueno, aunque algunos dicen que irle bien es hacer dinero, eso es irle bien, ¿ya? Eso es irle bien. Qué pobre concepto de irle bien tenemos nosotros en nuestras vidas. Realmente tenemos un concepto muy pobre de eso. Y algunos pensaban eso, inclusive pensábamos, no, es que si diezmábamos, entonces nos iba bien. O sea que es lo que estaba ocurriendo, que yo le estaba comprando el favor a Dios con dinero. Es así de sencillo. Lo que pasa es que nosotros somos expertos nosotros, y ahí viene la religiosidad del ser humano. Somos expertos en manipular las escrituras para hacer ver que estas cosas tienen un tinte cristiano. Entonces, en esa manipulación, pues muchos hemos caído, me incluyo, muchos hemos caído en muchas cosas, pero le damos la gloria al Señor Jesucristo de que nos ha sacado de muchas de ellas, y gracias al Señor yo pienso que nos seguirá mostrando muchas más, porque las escrituras no son un compendio de 10 enseñanzas como nosotros pensamos. Las escrituras son más que 10 enseñanzas, es más que el ABC del cristiano que me debo aprender. Algunos dirán, no, yo sí me la sé, a ver, yo me sé las 10 enseñanzas básicas, me sé los 20 pasos para el bautismo. Y me acuerdo que andábamos por allá nosotros en una comunidad donde había que tener pasos para el bautismo. Teníamos pasos y teníamos que ir a un concilio, ¿se llamaba eso? ¿Sí? Un presbiterio, un concilio, y esperar, ojo a esto, esperar la aprobación de un grupo de personas que seguramente iban a escudriñar mi corazón. Yo no sé qué iban a hacer ellos seguramente me iban a escudriñar. Yo no sé si ellos tenían visión de rayos X, o no sé qué me iban a ver cuando me iban a entrevistar, o que iban a ver mi corazón. Pero seguramente si hubieran tenido visión de rayos X y hubieran visto mi corazón, pues habrían visto un corazón engañoso. Porque ese es el corazón del ser humano. Entonces, ¿qué iban a buscar? ¿Qué iban a ver? ¿Qué iban a ver? La perversidad que hay en el ser humano. ¿Qué hay en mí como ser humano? Nada. ¿Qué hay en usted como ser humano delante del Señor? Nada. Pecado. Eso hay en nosotros delante del Señor. Eso hay. Y se nos olvida que todo es gracia. Se nos olvida. Y entonces, en ese olvidarse que todo es gracia, hasta cuando el Señor nos perdona a nosotros y empezamos a caminar con el Señor por su gracia, ya empezamos a ver inclusive al otro que está caído en desgracia, y entonces no creemos que el Señor puede obrar en esa persona así como ha obrado en nosotros. Se nos olvida que todo es gracia, se nos olvida que nosotros no le podemos pagar el favor a Dios con dinero. No se lo podemos pagar. Yo no lo puedo pagar. Y si usted piensa que a usted le ha ido bien, o usted pensaba que le había ido bien en su vida, cuando digo bien, abro comillas, económicamente, qué pobreza, definitivamente tenemos una pobreza de pensamiento incalculable, insondable, como dice la palabra de Dios. Tenemos una pobreza infinita de pensamiento con respecto a las cosas eternas. Pero bueno, cuando pensamos de esa manera, y si eso era así, que nos iba bien por causa de un diezmo, o sea que yo le estaba comprando el favor a Dios con dinero. Y eso no sucede, eso no es así. Yo no le puedo torcer al Señor el brazo, yo no le puedo torcer al Señor su decisión, yo no puedo manipular la decisión del Señor. Eso quizá es lo que muchos piensan cuando entran en algún tipo de ritual. Cuando entran en algún tipo de ritual, como lo que sucede en este mes que va a empezar. Algunos de ellos pensarán, no, es que en este mes, y lo dicen, uno escucha que dicen, no, es que en este mes nosotros entonces cambiamos el chip, cambiamos el programa y nos ponemos el programa de buena gente, de bondad, ¿cierto? Nos ponemos el traje de la bondad, nos cambiamos la máscara
Nos ponemos otra máscara. ¿Cuántos saben que la palabra hipocresía en el griego es eso? Actor, actuación, máscara. Máscara. Nos ponemos otra máscara. Eso es ser religioso. Eso sí se define mejor como una persona religiosa. Alguien que cambia su máscara, alguien que cambia en su actuación, alguien que pone una máscara un día de felicidad, al otro día de tristeza, al otro día está cambiando. Ese es el mes de cambiarla por la máscara del bonachón, del bueno, del que dadivoso. Pero eso no solamente sucede ahí con ellos. Es que lo más triste de todo, lo más triste es que son cosas que ocurren no solamente allí. Nosotros a veces decimos, mira, vamos a mirar allá. Y no, ahí dice, Señor, es bueno que el juicio empiece por la casa de Dios. Así debe empezar el juicio, por nosotros. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a eso? Nosotros los que nos decimos cristianos, hablábamos hace 15 días, creo, 15 días, 20 días, sobre la Semana Santa, ¿sí? ¿Fue hace 15 días? 15 días, ¿no? Hablábamos sobre la Semana Santa, cómo nosotros los que nos decimos cristianos andamos en los mismos rituales de las comunidades que no siguen al Dios verdadero. Lo mismo, nosotros los que nos decimos cristianos, andamos haciendo lo mismo. Entonces andamos copiando y andamos mirando qué podemos copiar y entre comillas cristianizar. ¿Qué puedo copiar y qué puedo traer a la comunidad, a la iglesia? Dice el Señor que nosotros debemos ser luz del mundo. Usted debe ser luz del mundo. Yo debo ser luz del mundo. Pero ahora resulta que, como dijo alguien, ahora resulta que el mundo es la luz de la comunidad. Entonces estoy mirando a ver cuántas cosas del mundo puedo atraer a la comunidad. Porque es que hay que atraer a los hermanos hay que traerlos. ¿Qué hacemos para atraerlos? Tenemos que reunirnos, a ver qué hacemos para reunirnos en la próxima reunión que tengamos, que debemos discutir a ver qué vamos a hacer, cuáles son nuestras actividades extra iglesia, no sé, a ver de qué manera podemos atraer a algunos hermanos para que escuchen la palabra de Dios. Y empezamos a hacer cosas que nadie nos mandó a hacer. Nadie. Y a incorporar dentro de la iglesia cosas que no son bíblicas. Y ese es el problema. Incorporar cosas que no son bíblicas. El entendimiento nuestro sobre muchas cosas de la palabra de Dios está totalmente desvirtuado, está totalmente desenfocado de la palabra de Dios. Vamos a leer un momentito esta palabra que está en la primera carta a los Corintios, después de esta corta introducción. Vamos a la carta a los Corintios, en el capítulo, primera carta a los Corintios. ¿Lo tienen ahí? Primera carta a los Corintios. Dice la palabra del Señor. Capítulo 2. Vamos al versículo 13, perdón. Versículo 13. Dice la palabra del Señor. Vea, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Las que enseña el Espíritu, las que enseña la palabra de Dios, las que enseña el Señor. Amén. ¿Acomodando qué? Eso es básico, mi hermano. Mire, esto es importante, es básico. Hay que entenderlo claramente para empezar a poner todo en su sitio, en su correcto sitio. En su correcto sitio. No porque usted obre y haga cosas, usted va a estar justificado delante del Señor. Eso no es posible, eso no es bíblico. Dice el versículo 13, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas
por la sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Vean, en otras palabras, esto que está aquí no es sabiduría humana. Así que a veces uno quiere como que juzgar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo no puedo juzgar lo que está escrito en la palabra de Dios. No lo puedo juzgar. De hecho, no lo puedo ni siquiera interpretar. Algunos dicen, no, es que esa es su interpretación de las cosas. Yo le digo, no es posible. La palabra de Dios no es de interpretación personal. Yo no la puedo interpretar. Tú tampoco la puedes interpretar. No es de interpretación personal. La palabra de Dios se explica sola. Así que cualquier interpretación que yo quiera encontrar en la palabra de Dios, la tengo que buscar en la palabra de Dios. Amén. Dice, sino la que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodemos, empecemos a acomodar las cosas en la palabra de Dios espiritualmente. Espiritualmente. Hay que acomodarlas espiritualmente. No podemos seguir con la palabra de Dios en la carne, en las obras, en los ritos. No podemos. No podemos. Me decía un hermano una pregunta. Me decía, entonces, ¿cómo hacemos para decirle a alguien que ya no debemos tomar la cena del Señor? Porque para los que no saben, hay una enseñanza, ahí está en nuestra página de YouTube, si alguno la quiere escudriñar, la puede chequear y la podemos, viene y la hablamos delante del Señor. No tenemos ninguna enseñanza que esté encubierta. Todo lo que decimos, lo decimos aquí y todo está allí disponible para que lo escudriñemos, lo veamos en la palabra de Dios y podamos hacer una discusión sana, bíblica, acerca de lo que predicamos. Debemos acomodar todo, como dice la palabra, acomódelo todo. Vean, mi hermano, usted que está ahí sentado, acomódelo todo a lo espiritual. Eso es lo que está diciendo el Señor. Acomódelo todo a lo espiritual. El cristiano, el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 14, leámoslo, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. El hombre natural todo lo quiere justificar en la carne. Todo, mi hermano. Vea, es increíble. Absolutamente todo. Entonces, con preocupación, algunos hermanos me decían, entiendo su preocupación. Y entonces, ahora, ¿qué le decimos a los hermanos que se quieren bautizar? Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué hacemos con las canduras? ¿Qué hacemos con el bautisterio? Entonces andamos un poquito preocupados y entonces, ¿por qué? Porque tenemos que empezar, y esa ha sido una de las cosas muy grandes que el Señor nos ha mostrado, de poner todo en lo espiritual, como dice el Señor bíblicamente, acomódelo todo a lo espiritual. Es así como el Señor dice, mire, ya no hay circuncisión en la carne, ya no hay buena noticia para los caballeros, ya no hay, ¿qué más? ¿Qué es lo que ya no hay que está en la palabra de Dios? Ya no hay tres en uno. Vean, no se preocupen por eso. ¿Cómo hago para decirle a los hermanos que entonces ahora Dios no es un Dios de tres, que son uno, pero son tres? Como siempre dicen todos los teólogos por ahí. Dicen, no, es algo que yo no les puedo explicar muy bien porque es un misterio. Es un misterio. El misterio de la Trinidad. Ese misterio no existe en la palabra de Dios, por Dios. No existe. En ninguna parte de las Escrituras usted se va a encontrar el misterio de la Trinidad. ¿En qué parte de las Escrituras usted se va a encontrar ese misterio? No se va a encontrar eso. Búsquelo, por favor, búsquelo, a ver, para que usted mismo se cerciore, usted mismo se asegure que lo que este humilde predicador y estos humildes predicadores de esta comunidad decimos y predicamos
Es lo que está en la palabra de Dios. Ese Dios de 3 en 1 no existe, mi hermano. No existe. ¿Y cómo hago para decirle a los hermanos? ¿Y cómo hago para decirle a los que no han creído? Bueno, de la misma manera que el Señor nos habla a nosotros, el Señor abrigaba sus corazones, y dice la palabra de Dios que los que son de Dios, la palabra de Dios, escuchan, ¿cierto? La van a escuchar, la van a escuchar. Y quizá muchos de nosotros en algún momento nos preguntamos muchas cosas y no teníamos la respuesta. Nosotros en algún momento estábamos con un aire en nuestro corazón, yo esto no he podido con esto, no lo he entendido. Esto, pastor, es que esto durante mucho tiempo yo lo he tenido, pero no ha habido alguien que me lo explique, pero me ha tocado quedarme con la explicación ortodoxa o con la explicación tradicional que siempre se ha manejado en las iglesias. Y eso es lo que ha pasado en nosotros, que nos ha tocado quedarnos con la explicación tradicional, la que nos toca aprendernos. Quizá muchas de las cosas que usted predica o que usted conoce, pues fue lo que le tocó aprenderse, o lo que alguien le enseñó y se lo aprendió, y usted pues lo recita, así como se lo aprendió, y es muy difícil para muchos entender que pueden estar equivocados. Es difícil para nosotros como seres humanos nos cuesta entender que nos equivocamos. ¿Qué nos cuesta eso? Nos cuesta mucho bajar la cabeza y decir, Señor, me equivoqué. No es así, no es como yo pensaba. Como dice el Señor Jesucristo, las cosas que sabes, no las sabes como deberías de saberla. Esa palabra debería entrar en nuestro corazón y hacer mella en nuestro corazón y quedarse ahí en mi corazón, y todos los días yo tener que lidiar con ella para entender que hay mucho por aprender y que hay muchas cosas que quizás no las sé correctamente. Dice el versículo 14 de Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural era como Nicodemo. ¿Cuántos conocieron a Nicodemo? Allá estaba Nicodemo. ¿Quién no conoce a Nicodemo? ¿Todos lo conocen? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No estamos hablando de alguien que alguien no conoce? Nicodemo era un personaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y el Señor hace referencia a este personaje. ¿Y qué le dice el Señor a este personaje? Le dice, mire, Nicodemo, usted, que es un maestro en la palabra de Dios, usted es un maestro, y muchos dicen, no, yo me he leído las Escrituras, ¿cuántas veces? No sé. Muchas veces me las he leído, las conozco. ¿Usted cree que Nicodemo no las conocía? Si hay alguien que es celoso, entre comillas, que tenían celo de Dios, eran los judíos. Y si hay alguien más celoso que los judíos, entre comillas, eran los fariseos. ¿Cierto? Y si había alguien más celoso, pues era un principal de la sinagoga, como dice la palabra de Dios. Dice el Señor, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 6. Sí, señora. 6. Mire. Versículo 6. Dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y aquí vuelve a hacer el Señor otra referencia y una división y una separación muy importante y muy clave en el entendimiento de la palabra de Dios. La carne y el Espíritu. La carne y el Espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Hay dos nacimientos? Sí, hay dos nacimientos. ¿Cierto? Está el nacimiento en la carne y está el nacimiento en el Espíritu. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? Pensará alguno de ustedes. Y alguno le dirá, no, pues usted tiene que bautizarse.
¿Usted tiene que bautizarse para nacer de nuevo? Otro le dirá, no, usted tiene que hacer la oración de fe para nacer de nuevo. Usted tiene que hacer una oración de fe. Una oración de fe. Y tiene que meterse en una piscina de agua sucia, con cloro, que le va a cambiar su vida. Una piscina que me va a cambiar mi vida. Wow, eso está interesante. Eso está interesante. Pero como somos religiosos, pues a nosotros nos llama la atención eso. Nos llama la atención. Interesantísimo. Pues, ¿qué debo hacer? No, pues la fácil. Porque si somos, nosotros queremos buscar el medio, el canal, la forma. Porque dicho de otra forma, una manera de definir qué es una religión es como la manera humana, personal, de quererse acercar a un Dios que el ser humano no conoce. Entonces el ser humano empieza y creó a través del tiempo ritos, formas, pasos, oraciones de fe, meterse en una piscina o en un río, quién sabe, porque eso va a cambiar mi vida. Eso pensaba Nicodemo. Nicodemo tenía un problema porque él no acomodaba lo espiritual a lo espiritual. No acomodaba. Aún a pesar de que Nicodemo, dice la palabra de Dios, era un maestro. Versículo 10, mira, léalo, ahí dice, versículo 10, versículo 9. Cuando el Señor Jesús le expone que es necesario nacer de nuevo, no le estaba exponiendo que tenía que entrar nuevamente al estómago de su mamá, al vientre de su mamá, correcto. Como él pensaba. Pero él, aún que se había leído las Escrituras y era un maestro en la palabra de Dios, pensaba eso. Así pensaba Nicodemo. Él estaba en la carne. Así como muchos todavía están pensando que porque usted aguanta hambre un día, 2 días, 3 días, 30 días, en el caso de los vecinos, que por esa razón Dios está obligado a escucharlo. ¿Está Dios obligado? ¿Está Dios obligado? Esa es una pregunta bastante interesante. Y son preguntas que tienen que venir a mi corazón y tienen que cambiar mi manera de pensar, porque la palabra de Dios dice que una de las funciones de la palabra de Dios es cambiar mi manera de pensar. Que ya debo dejar de pensar de esa manera errada, carnal, en que yo estaba pensando que eran las cosas. Y que ya debo renovarme en mi entendimiento. Debo renovarme en mi entendimiento. Usted se debe renovar en su entendimiento de la palabra de Dios. Ya es hora, ya es tiempo. Ha pasado muchos años y usted sencillamente se ha dejado llevar por este río turbulento de religiosidad y de mentiras, de un cristianismo falso, de un cristianismo tradicional, lleno de cosas de la carne, humanas, que usted mismo ni siquiera es capaz de entenderla o de explicarla, peor aún. Pero lo hacemos, pero andamos por ahí haciéndolo y predicándolo, andamos todavía predicándolo. Y entonces nosotros andamos por ahí diciendo, hagámoslo de esta manera, de aquella otra, no entendemos cómo, pero hagámoslo por aquí, porque, pues, ¿por qué? Pues porque todo lo hemos hecho así. Nicodemo, dice el versículo, gracias, dice la palabra del Señor. Nicodemo, versículo 9, le dice el Señor, le preguntó a Nicodemo, a Nicodemo preguntando estas cosas, pero qué interesante, qué bueno, ¿por qué no preguntar? ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué a veces nosotros nos quedamos callados y guardamos en nuestro corazón ciertas cosas y no preguntamos? Y a veces esas cosas
inclusive se nos vuelven aversivas, ¿cierto? Adversas a nuestra vida. A veces esas cosas se nos vuelven en contra y llenan nuestro corazón porque no preguntamos. Hay muchos, o bueno, algunos, que no volvieron a nuestra comunidad porque sencillamente se quedaron con cosas en su corazón y nunca preguntaron, nunca quisieron acercarse a nosotros, sencillamente se sintieron quizá atacados de alguna forma, atacados a lo que ellos profesaban, se sintieron atacados en cuanto a sus creencias, se sintieron atacados en cuanto a su celo, en cuanto a su manera de interpretar las Escrituras. Nosotros no somos infalibles, nosotros cometemos muchos errores, también somos seres humanos, igual que usted, igual que yo, somos todos iguales, no somos más que nadie. Pero tenemos la palabra profética más segura, como dice la palabra de Dios, a la cual deberíamos estar atentos a escuchar, ¿cierto? Tenemos la palabra profética más segura. Y usted es cristiano, o usted está, por lo menos usted dice que profesa al Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador. No porque usted lo haya dicho en una oración, en una falsa oración de fe. No, yo ya hice mi oración de fe, entonces yo ya soy cristiano y andamos por ahí predicando oraciones de fe. Mi hermano, haga esta oración de fe. ¿Y usted ya es cristiano? No, usted no es cristiano por hacer una oración de fe. No es por voluntad humana, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de sangre, ni de varón, como dice la palabra de Dios, sino de Dios. Es por la pura gracia de Dios. Y eso tiene que empezar a cambiar mi manera de pensar. No soy yo, no es porque yo sea bueno, no es porque yo hago o no hago, no es porque yo soy muy bueno, no es porque yo soy pastor, no es porque yo... No, usted no es nada, yo tampoco, no somos nada delante del Señor. Debemos empezar a morir a nuestra carne y a entender que todo es la gracia del Señor. Todo es la gracia del Señor. Nicodemo, le dijo el Señor, Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú que eres maestro de Israel, tú que te dices maestro, tú que te dices que te enseñas la palabra de Dios y no sabes esto, tú que enseñas la palabra de Dios y todavía estás creyendo que si te sumerges en una tina de agua, naces de nuevo. ¿Todavía crees eso? Tú que te dices maestro, como dice la palabra de Dios, tú que te dices maestro de Israel y todavía estás pensando que traer un trocillo de pan y una copita de jugo, esa es la cena del Señor. ¿Todavía piensas eso? ¿No estás acomodando lo espiritual a lo espiritual? ¿O sí lo estás acomodando? ¿Tú qué piensas, como piensan algunos todavía en estos tiempos, que por aguantar o por dejar de comer, por dejar de alimentarse, le vas a poder torcer el brazo a Dios? ¿Tú piensas eso? Tú que te dices maestro, que te dices que conoces la palabra de Dios, no has entendido, no hemos entendido que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿No hemos entendido todavía eso? Tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Versículo 12, mire esto que dice en el versículo 12. Versículo 12. Dice, si os he dicho cosas, ¿de dónde? Terrenales. ¿Cuántas cosas de estas, perdón, que hemos hablado, rituales, cambiaron, dice el Señor, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por la mentira.
Lo que pasa es que es una mentira que ha sido repetida durante muchos años. Es una mentira repetida durante muchos años y hoy en día la gente cree que es una verdad. Eso pasa con nosotros. Uno de los sitios de donde nos expulsaron, nos dijeron, no, es que, pues ¿cómo pueden ir ustedes en contra de lo que dice la Iglesia Católica durante 2000 años? ¿Sí fue así? Y eran supuestamente iglesias cristianas, o son un grupo de iglesias allá que están en contubernio y están unidas allá y entonces todos se adulan los unos con los otros, yo te alabo, tú me alabas y nos alabamos aquí todos y profesamos las mismas mentiras todos, entonces todos somos hermanos, todos estamos contentos, usted va y todos tienen cara de ponqué. Todos tienen cara de alegría, todos tienen cara de pastor alegría. Todos, ¿no lo ha visto? Apariencia de bondad. Todos. Y dentro de esas apariencias de bondad, usted solamente tóqueles que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, así, y verá el rechinar de los dientes. Lo hemos visto. Las personas rechinan los dientes y son personas que usted dice, ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Que yo no conocía a este personaje, yo lo conocía como una persona muy tranquila, muy pasiva, muy amorosa. Era muy amorosa, era amor por todos lados. Pero en el momento en que hablamos y dijimos, el Señor Jesús es el único Dios verdadero, hubo el rechinar de dientes. Transformación, cambio, ya era otra persona ya. Porque no estaban acomodando lo espiritual a lo espiritual. No estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice la palabra del Señor que había un fariseo, mire, había un fariseo que ayunaba. Eso está en Lucas, ¿cierto? Lucas 18. Ok, 18:9, sí señor, gracias. Dice, mire, dice, a unos que confiaban en sí mismos. ¿Quién es el que confía en sí mismo? Aquí el Señor está describiendo a unos personajes que confiaban en sí mismos, que los llamó los fariseos. El fariseo era una persona religiosísima que él pensaba que su confianza estaba puesta en él mismo de acuerdo a las obras que él hacía, sus capacidades. A unos que confiaban en sí mismos como a justos y menospreciaban a los otros. Mira qué interesante esto. La persona religiosa desprecia a la otra. No despreciemos a los demás. Qué terrible es esto. Qué terrible es esto. Que nosotros no podamos entender que así como el Señor nos recibió a nosotros en nuestro pecado, en nuestra concupiscencias, en toda nuestra vida pecaminosa, y nos cambió y nos transformó, también lo puede hacer con otra persona. Cuando Él quiera. Él lo puede hacer. Si es su buena voluntad, Él lo va a hacer. Así que no menospreciemos los unos a los otros. Misericordia quiero. Amén, amén, amén. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Misericordia, Santo Dios. Misericordia, misericordia, misericordia. Se nos olvida esta palabra. A veces uno, como alguien decía, que está uno como cuando uno está afanado por coger un bus, llega el bus y el afán mío es subirme ahí, pero una vez me subo ahí no quiero que los demás se suban porque yo ya me subí. Yo ya estoy aquí, entonces ya, no hay cupo para ustedes, yo ya me subí. No. Debemos tener misericordia, dice el Señor, misericordia. ¿Qué es eso? Entender que así como el Señor cambió nuestras vidas, también puede cambiar la vida de los demás.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él no daba gracias a Dios por la gracia de Dios. Qué diferente que yo diga: Señor mío, te doy gracias por tanta misericordia, por tanta gracia que has tenido conmigo. Pero no, este personaje dice: yo, Señor, no soy como este, ¿no? Gracias, gracias, Señor, no soy como ese. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí al lado. Ayuno 2 veces a la semana. Él afligía su cuerpo. Afligía su cuerpo. Pensaba que porque él lastimaba su cuerpo, esto era de un requisito, o esto era agradable delante del Señor. Él pensaba que eso era agradable, quizá en su ignorancia, en su corazón duro. Él pensaba que eso era agradable delante del Señor. Dice: ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Allí lo definió del todo. Allí se definió él, allí me defino yo. Allí debemos estar definidos cada uno de nosotros. En ese pasaje, en ese versículo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Así de sencillo. Ten misericordia de mí, Señor. Cuando usted ore, quiere una oración corta: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Soy pecador. Fallo. Miren, no porque usted, como hacía este publicano golpeaba su carne. Duro trato a la carne, como dice la palabra de Dios. Tenía duro trato a la carne. Pero, ¿servía esto? ¿Servía? Miren lo que dice Colosenses 2, 21, 23. Dice: Colosenses 2, 23. Desde el 21 podemos leer, dice: no toques, no gustes, no trates, no comas. No comas. En los postreros días, dice la palabra de Dios, en los postreros días, ¿cierto?, prohibirán, dice la palabra de Dios, abstenerse de los alimentos que Dios creó, ¿cierto? Eso está escrito. Dice: en los postreros días, dice el Señor. Pero veamos dice: no toques, no gustes, no trates, los cuales perecen en el mismo uso por ser mandamientos y doctrinas de hombres. Estoy leyendo Colosenses 2, 21, 23. ¿Lo tienen ahí? Mire, son mandamientos y doctrinas de hombre, todo aquello que no tiene no va a transformar mi vida. Se destruyen con el uso, son materiales, son rituales, son físicas, son carnales. No sirven, no cambian vidas, no transforman vidas. Este fariseo, con todo lo que él hacía, ¿usted cree que su vida estaba cambiada? ¿Usted cree que su vida estaba transformada? ¿Usted cree que porque 30 días, 40 días, 2 días, 1 día, bueno, lo que usted quiera, eso va a transformar su vida? Esas son preguntas que yo me tengo que hacer. Yo tengo que empezar a pensar en eso y a entender si eso realmente va a cambiar mi vida o no va a cambiar mi vida. Y me voy a quedar ahí. Dice la palabra de Dios, versículo 23, las cuales tienen a la verdad, sí, a la verdad,
a la verdad, pues las personas dicen, no, sí tiene como un concepto dentro de la religiosidad como algo bueno. Tienen un concepto bueno dentro de la religiosidad. Las cuales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto a la voluntad y humildad. Y en duro trato, ¿cierto? ¿Qué dice? En duro trato al cuerpo. Mire, hay personas que le han dado más duro que eso al cuerpo. A veces las personas, no, yo sí, duro con mi cuerpo, porque mi cuerpo, yo voy a poner esta semana, voy a poner a mi cuerpo a aguantar hambre. Ya la semana entrante está que no odia al hermano, a la hermana, anda borracho, borracha, anda, pero eso sí le doy duro a la carne. Andan ahí en internet viendo pornografía, pero yo ya no, voy a hacer otro ayuno porque necesito este espíritu de pornografía, tengo que sacarlo con ayuno. No hay ningún espíritu de pornografía para empezar. No hay ningún espíritu de nada de esos espíritus, eso es mentira, eso es que espíritu que vamos a sacarle el espíritu espíritu de mentira. Te vas, espíritu de borrachera, entonces ahí está el hermano o la hermana orándole al marido para que el espíritu de borrachera y el espíritu de lascivia se salga. Dice que son las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Son las obras de la carne, son las concupiscencias del ser humano, es el pecado, es el ser humano caído que anda en eso, y anda en eso porque no tiene al Señor Jesucristo en su vida, por eso anda en eso. Y aún nosotros que tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, andamos todos los días peleándonos con eso. Y si el justo a la verdad con dificultad se salva, dice el Señor, ¿qué será del impío? Con dificultad, dice el Señor. Mira, la verdad sí, tienen fama de trato duro al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, dicho en otras palabras, pastor, ¿cómo dice otra vez? En buen español, tolimense, no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve. Qué difícil entender eso a veces. ¿Por qué es difícil entender eso? Porque somos religiosos. Somos carnales, porque usted cómo me va a quitar ahora esta otra, pastor, no, yo tengo que, bueno, pues si usted quiere seguir dándole duro, en trato duro a su cuerpo y cree que con eso usted se va a salvar, pues yo lamento decirle que la salvación no es así. La salvación, recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la fe o por las obras de la ley, o por el escuchar con fe. Usted está escuchando la palabra de Dios, que es la única que puede cambiar mi vida. ¿Pastor? 1 Timoteo 4:3, sí señor. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonio. ¿Eso siempre ha estado ahí? ¿Sabían que eso siempre ha estado ahí? Estos espíritus no son espíritus que se aparecen por ahí en las esquinas, en la oscuridad, no, no son espíritus que andan por ahí. Esos son predicadores, son falsas doctrinas que están introducidas dentro de las iglesias, son falsas doctrinas. Y dice claramente, estos prohibirán casarse y abstenerse de los alimentos que Dios creó. Espíritus engañadores, dice la palabra de Dios, espíritus engañadores. Este es el verdadero ayuno que yo quiero, dice el Señor. Este es Isaías 58, así está escrito. Eso es bíblico, eso es lo que yo debo aprenderme, eso es lo que yo me debo aprender, porque dice la palabra de Dios
que es misericordia lo que yo quiero y no sacrificios. Vamos a Isaías 58. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Dice así la palabra del Señor. Nos cuesta, nos cuesta. Isaías capítulo 58. Porque uno a veces ve que los hermanos dicen, no, pero mire, ellos son muy espirituales. Entonces ahí está el hermano, hasta sintiendo envidia. Ven los hermanos hasta, como quien dice, ellos sí, y nosotros, ¿por qué no? Ahí está el hermano tergiversando, cambiando todo, pensando lo que no debe pensar. Ellos no alaban al Señor. Mire, como les decía al comienzo de esta enseñanza, hasta los satánicos ayunan. Hasta los satánicos. De hecho, todo aquel que no adora al único Dios verdadero, ¿a quién adora? A Satanás, a los Baales, a Satanás. Todo aquel que no adora al único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero se llama Jesús. Jesús. Qué difícil eso. Pero si aquel que no, todo lo que hace, no lo hace para la gloria del único Dios verdadero, cuyo nombre es Jesús de Nazaret, todo lo que está haciendo, dice la palabra de Dios, son obras. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Ojo a esto, interesantísimo esto. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. ¿Qué es lo que los gentiles sacrifican? ¿Quién es un gentil? Ya usted tiene que cambiar su manera de pensar con respecto. No, es que gentiles, entonces dice judíos, gentiles. Entonces los que están allá arribita son los judíos y nosotros somos los gentiles. No, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no es judío el que lo es exteriormente, ¿cierto? Sino en el espíritu, en su interior. Y todo lo que los demás... No, pero pastor, es que usted no sabe, mi familia, ellos son muy queridos, mis abuelitas, todas ellas son muy piadosas y ellas van a hacer sus ritos y sus cosas, pero ellas son muy piadosas. Pues están alabando a Satanás. Pues son muy piadosas alabando a Satanás. Porque si usted no alaba al único Dios verdadero, cuyo nombre es Jesús de Nazaret, su alabanza y su adoración es a los Baales, a Satanás. No más, no más. Así de sencillo, mi hermano y mi hermana. No más. Amén. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. A los demonios. ¿Y quién es un gentil? Todo aquel que no tiene al Señor Jesús como su único y verdadero Dios, como el creador del universo. Ese es un gentil en la palabra de Dios. Ese es un gentil. Isaías 58, mire. Isaías 58, dice la palabra de Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. Vea, hay personas, esto es una denuncia impresionante que hace el Señor. Ellos me buscan como si ellos realmente estuvieran haciendo lo que yo les mando que hagan, lo correcto. Ellos me buscan, o creen que me buscan, y muchos creen que buscan al Señor. Pero aquí dice la palabra de Dios, me buscan, quieren saber mis caminos. Sí, claro, hay mucha gente que está interesada. No, interesante eso que usted está diciendo, pastor, es interesante. Es muy interesante.
como gente que quiera que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Estaban lejos de Dios, estaban alejados de Dios, y sin embargo dice el Señor, ellos dicen que me buscan cada día. Vean, no es suficiente que usted diga que busca a Dios. No es suficiente. Dios no escucha la oración de todos. Eso para que se nos quite de la cabeza esa mentira. Dios no escucha la oración de todos. ¡Qué mentira tan grande! Eso es falso. No es verdad. No es verdad. Dice la palabra de Dios, entonces me llamarán, estoy en otro pasaje, me llamarán y no responderé. Esto es en Proverbios 1:28. Dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. No porque usted lo busque de mañana, no porque usted lo llame, Dios está obligado a escucharlo. Eso no es verdad. No es verdad. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte, tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestras vidas tienen que ser transformadas para que el Señor nos escuche. Dios no escucha a todos, eso no es verdad. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron al temor del Señor. Así está escrito. ¿Quién aborrece el conocimiento? Todo aquel que va en contra de la palabra de Dios, que hace lo que Dios no le mandó que hiciera. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es claro. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la oración que el Señor se escucha al pecador? ¿Sabe cuál es la oración? No es ninguna oración de fe, ni nada de esas mentiras. ¿Qué cuentos de oraciones de fe, ni qué mentiras? La oración que el Señor quiere escuchar es una oración de arrepentimiento, de perdón, de que el Señor, yo me humillo delante del Señor, perdóname Señor, perdóname, soy pecador, sé propicio a mí Señor. Esa es la oración que Dios escucha del pecador. No es la otra, esa es mentira. Dice Isaías 58, 3, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Mentiras. Dice el Señor, pues no habían hecho justicia, no habían hecho nada, yo no voy a escuchar nada. Y me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Son religiosos, me piden justos juicios. Esta era la oración que muchos tienen, dice la palabra de Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y miren lo que cuando se acercan al Señor dicen, miren lo que dicen, vea ojo esto, dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ahí está el ser humano que él dice que aguantaba hambre y entonces Dios tenía que hacerle caso. Ahí está el Señor haciendo esa denuncia. Dice, quieren acercarse a Dios y dicen, ayunamos y no hiciste caso. Oiga, pero qué atrevidos. Así es el ser humano de atrevidos. El ser humano es muy atrevido delante del Señor. No acepta un Dios por respuesta. Qué atrevido es eso. No acepta un no. Y el Señor dijo, no. Punto. Y no es más. Y se hace la voluntad del Señor. Se hace la voluntad del Señor. No se hace la voluntad de ningún ser humano. No hay ninguna voluntad. Su voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Su voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Dice el Señor, ayunamos y no hiciste caso. Oiga, así están los hermanos a veces. Oiga, pero yo ayuno y nada, que no se me cumple ni mi deseo. Como que tuviera una lámpara de Aladino allí, no se me cumple. Y yo ayuno y no se me cumple. Ayunamos y no hiciste caso. Fuera de eso, Dios tiene que hacerle caso.
Y así están las iglesias hoy en día, dándole órdenes a Dios. Entonces Dios tiene que hacerle caso. Entonces yo decreto, declaro, ordeno, ¿cuál es la otra palabra que usan por ahí? Anulo, ato, y el otro, arrebato, oiga, pero por Dios. Ahora Dios es mi sirviente, según las doctrinas nuevas, las nuevas doctrinas de las comunidades pseudocristianas. Y aquí yo mejor uso la palabra pseudocristiana. Esas son no, eso no es ningún cristianismo, eso es satanismo disfrazado, satanismo, queriendo darle órdenes a Dios, mentiras, engaños, satanismo. Quieren acercarse a Dios y dicen, oiga, pero no nos hace caso, ahora Dios tiene que hacerme caso. No haces caso, Dios. Humillé mi alma y ni siquiera te diste por entendido. Vea. Y uno dice, no, esto pasa igual en las comunidades de hoy en día. Igual. Ahí está el ser humano que va a hacer todos sus rituales, sus cosas, porque Dios tiene que hacerle caso. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés. No, eso no ocurre acá. Nunca ocurrió eso, ¿cierto? No, eso no somos nosotros. No, pero esos son otros. Buscáis tus propios... No, yo nunca busqué mi propio beneficio. No, yo... Mentiras. A nosotros nos enseñaron una cantidad de mentiras por ahí que usted tenía que hacer esto, lo otro, para que Dios le diera lo aquello. Entonces Dios me da, yo te doy, y yo me sacrifico y me golpeo la espalda y me lacero y hago, y Dios me hace caso, y si no, pues entonces Dios, ¿por qué no me hizo caso? Y entonces ahí están los seres humanos que apostatan de Dios, se alejan de Dios, porque Dios dice que no les hizo caso. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como lo hacéis hoy, para que en vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí. ¿Qué les dije de la palabra de Dios de Corintios? Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Este es el ayuno que yo escogí. ¿Qué dice el Señor? Que de día aflija el hombre su alma. No dice su carne, su alma. Que a usted le duela, mi hermano y mi hermana, que a mí me duela, que yo me entristezca en este día por mi vida, por mi pecado, por fallarle al Señor todos los días. Yo, Dios mío, esa es mi aflicción. Si esa no es tu aflicción y tú le fallas al Señor y tu vida sigue como que no pasó nada, tienes la conciencia cauterizada. Aflige tu alma. Eso es lo que dice el Señor, no tu carne. Sí, eso tiene fama de trata duro al cuerpo, pero no tiene nada contra los apetitos de la carne. Que de día aflige al hombre. ¿Dónde vamos? Perdón, vamos a corregir, correcto. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, y aquí hace referencia al Señor a lo que hacen los seres humanos. Eso es lo que hace el ser humano. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Qué hace el ser humano en épocas de estos ayunos? No se aflige, pone cara de yo no fui, de estoy mal, de estoy pasándola terrible, de que soy espiritual y me visto de... ¿Qué es eso? Dice el Señor, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿Puedes llamar ayuno a esto y día agradable al Señor? ¿Esto es agradable delante del Señor, lo que está diciendo el Señor? ¿Es esto agradable delante del Señor? No, no es agradable delante del Señor. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad. Falta de piedad, ¿cierto? No es más bien que seamos más piadosos, que tengamos
misericordia, como dice la palabra de Dios. ¿No es más bien eso lo que busca el Señor de nosotros? Que no oprimamos, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo, predicar la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de dejar libre al que está atado, al que está quebrantado, y romper todo yugo. No se compartas tu pan con el hambriento, que los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu hermano. Vea qué diferente lo que dice el Señor. Misericordia, misericordia es lo que está diciendo el Señor acá. Misericordia con los demás, misericordia. ¿Dónde voy? Entonces nacerá tu luz, ¿como qué? Como el alba, y tu sanidad se dejará ver. En esta sanidad, salvación es lo mismo, sí, Señor. Y tu salvación, lo vamos a leer así, se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Ojo a esto, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitas de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.